hacer una especie de educación en la casa. Y entonces sacaron también unas clases para estudiantes de 11º año. Ya no es prueba Faro para los de quinto grado. Esta materia es impartida, hay todo un video de un profesor de estudios sociales que le cuenta a los jóvenes y básicamente los está llevando en su proceso de aprendizaje, nuevamente 11º año, 5º año. Los lleva explicándoles la Costa Rica de los 80, los programas de ajuste estructural en la década de los 80, y luego entra a la década de los 90 y empieza a hablar de la apertura comercial para rematar con tratados internacionales, TLC, y luego la apertura que se dio en telecomunicaciones, la apertura que se dio en seguros, y culmina con las manifestaciones que se dieron ahora en el 2020, impulsadas por un grupo que se autodenominó Rescate Nacional. Y resulta que este profesor dice unas barbaridades, básicamente diciendo, la apertura comercial es responsable de la pobreza en Costa Rica, y es responsable también de delincuencia juvenil en Costa Rica, de pérdida de oportunidades. Los programas de ajuste estructural de los 80s llega y dice, lo mete como algo malísimo, como algo muy perjudicial para Costa Rica. Y ahí se lo lleva, básicamente, falacia tras falacia, mentira tras mentira, reforzando la tesis de que lo que Rescate Nacional hizo con las huelgas en el año 2020, hace un año y medio, que básicamente, hablando bien, alabando esas manifestaciones de un pueblo que básicamente se siente marginado de las políticas públicas que son producto de esta apertura comercial. ¿En qué cabeza? Y ese es un profesor de estudios sociales. Y ese es el material con el que se le dan insumos a los estudiantes de 5º año para que puedan contestar luego preguntas de un examen y luego con esa información vayan a la Universidad de Costa Rica para que luego la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional Tecnológica, lo que fuera, los terminen de adoctrinar, les terminen de meter ese montón de basura socialista, que básicamente desconoce el por qué. Bien le convendría a este profesor de estudios sociales llegar y decir, agarrar los indicadores, por ejemplo, de cuáles son los países de mayor desarrollo humano, los países más desarrollados, los países donde hay menos pobres, donde hay menos miseria, y entonces tratar de establecer cuál es el común denominador. Y en todos esos países va a encontrar ese profesor, si es que de verdad es una persona, digamos, ávida de conocimiento, y como profesor debiera buscar el conocimiento y no repetir básicamente la doctrina socialista barata y empobrecedora, debería ir a buscar qué es lo que han hecho los países más desarrollados para salir de su nivel de subdesarrollo. Y sabe, profesor, ¿sabe qué es lo que han hecho? Han desechado el socialismo. Básicamente son países que se han abierto al comercio mundial para desarrollar todas sus ventajas comparativas. Le han permitido a los consumidores en sus países adquirir bienes producidos con ventajas comparativas en otros países para que la plata les alcance. No hay tal época de sustitución de importaciones que es empobrecedora. Básicamente, esa información suya, media nostálgica, de la época de la sustitución de importaciones, esa época es una época de una pobreza absoluta y que jamás puede explicar con sustitución de importaciones como un país puede pasar de la pobreza y miseria en que estábamos antes a llegar a los niveles que tienen hoy países que están liderando el ranking de desarrollo. Así que, nuevamente, estamos ante un adoctrinamiento vulgar del Ministerio de Educación Pública. Y le preguntan a la viceministra de Educación, que está todavía hoy, viceministra académica, y dice, yo no veo ningún problema con esas clases del profesor de estudios sociales para 11º año. Pero, por Dios, en todo caso, lo que debieron haber hecho es contrastar. Mire, hay socialistas que opinan esto, hay personas que opinan esto. Estudiantes, ustedes vayan formando su criterio. Nosotros los liberales consideramos que las personas debemos tener derecho a escoger con quién nos relacionamos libremente unos con otros, a quién le compramos bienes y servicios unos a otros. Deben eliminarse todas las barreras legales de entrada a los productos que vienen de otros países para ingresar acá y que nos alcance la plata. O sea, hay que poner en la ecuación al consumidor, por Dios.
Y al productor hay que facilitar las cosas, quitándole trabas, regulaciones, impuestos y un montón de vainas que lamentablemente el Estado y los socialistas le hacen la vida imposible a los productores costarricenses. Eso es lo que falta en ese tipo de información que se le da a los estudiantes de 11º año. Nuevamente, es un MEP adoctrinando. Es vulgar lo que está haciendo el MEP. Es vulgar. En ese entorno, con esos elementos, usted que está pagando un montón de impuestos, pretende y quiere seguir mandando a sus hijos a la educación pública. ¿Por qué no le damos a cada padre de familia la posibilidad de escoger el centro educativo donde manda a sus hijos a estudiar? ¿Por qué no abrimos las posibilidades para educación en casa, homeschooling? ¿Por qué no abrimos las posibilidades de que las escuelas, en lugar de ser gestionadas por el Estado, sean gestionadas por cooperativas de docentes administrativos, por otro tipo de entes privados con o sin fines de lucro, de tal manera que los padres de familia escojamos a dónde matriculamos a nuestros hijos, que inclusive el plan de estudios se flexibilice, de tal forma que haya planes de estudios diseñados para potenciar las habilidades de los carajitos en ciertas disciplinas? Hay muchachitos que son muy hábiles en las matemáticas y las ciencias y todo, pues potenciémoslos. Hay otros que son muy creativos, potenciemos esa creatividad con un colegio y con un plan de estudios que potencie esas habilidades y esas particularidades de los jóvenes. También un poco más humanista, etcétera, pero dejando al padre de familia la posibilidad de escoger a dónde matricula a su hijo. Entonces, y eso es muy sencillo: usted agarra el presupuesto de educación pública, agarra ese presupuesto, divídalo, bueno, quita la parte de las universidades, eso podemos tocarlo en otro Facebook Live, la parte que no va para las universidades, divídelo entre la cantidad de niños que hay, y eso le corresponde un voucher equivalente a eso para que el padre de familia vaya y pague la educación allá en el centro educativo que quiera. Se puede iniciar con un proyecto piloto, ya vamos poco a poco cambiando el sistema para ir sacando al Estado de la gestión de los servicios educativos. Realmente no es una competencia que debe tener el Estado. Inclusive les invito a ver y a estudiar el caso de Suecia. Suecia era mucho como Costa Rica a finales de los 80, principios de los 90. Y resulta que ya a mediados de los 90, a finales de los 90, no había una sola escuela, ni hospital, dicho sea de paso, ni clínica estatal, no había ninguna escuela, clínicas, hospitales en manos del Estado. Todas se trasladaron al sector privado y mediante vouchers los suecos deciden a dónde mandan a sus hijos a estudiar, a dónde se atienden en la seguridad social, a dónde se atienden sus necesidades médicas y hospitalarias. Así que esa es la ruta.